Hola, radioelectrónico. ¿Qué tal estáis? Después de un largo periodo de, llamémosle, abstinencia audiovisual, volvemos de nuevo a la carga. En esta ocasión, para presentar un vídeo en el que nos alejamos un poco del tema radio para introducirnos en otro tipo de electrónica no menos atractiva, la electrónica de control. Y vamos a hacerlo estudiando algunos tipos de detectores, centrándonos en los más habituales. En un sistema de control de procesos, un detector es un circuito electrónico que tiene la capacidad de emitir un aviso o activar un dispositivo cuando existe presencia o ausencia de algo o cuando se sobrepasa o se está por debajo de un determinado nivel. Por ejemplo, este que estáis viendo es un sencillo detector de ausencia de luz. Este pequeño montaje podría ser usado para iluminar automáticamente un lugar al anochecer. A modo de sensor, utilizamos una fotorresistencia. Cuando el nivel de luz natural baja, esta fotorresistencia va aumentando paulatinamente su valor. Llega un momento en el que el transistor T1 se bloquea y hace conducir a T2, con lo que entonces la lámpara se ilumina. Sin embargo, este es un circuito muy sencillo que tiene sus limitaciones y sus problemas. Los más graves son su lentitud a la hora de activarse y la falta de protección contra el ruido. Vamos a ver en detalle estos dos puntos porque marcan la diferencia entre un buen detector y otro no tan bueno. Fíjate cómo, cuando va faltando la luz, el encendido de la lámpara no es instantáneo, sino que el detector la activa gradualmente, pasando por etapas intermedias, y esto no es nada deseable. En un buen detector, el encendido de la lámpara ha de ser total y casi instantáneo, y no progresivo como en este. Es decir, la salida del detector solo debe de entregar dos niveles discretos, conectado o desconectado, nada de estados intermedios, sea cual sea la señal de entrada. Lo que significa la falta de protección contra el ruido lo vemos a continuación. En electrónica, los detectores suelen usar un comparador de tensión para hacer su trabajo. Este tipo de circuito compara el nivel de la señal de entrada con una tensión de referencia. En un comparador simple como el que acabamos de ver, cuando la señal de entrada cae por debajo de esta tensión de referencia, que en este caso no es ni más ni menos que la tensión base emisor del transistor T1, el circuito da una salida positiva y se enciende la luz. Por encima de esta tensión, el detector entrega 0 voltios y la luz se apaga. Esto puede dar lugar a errores en la salida del comparador si en la entrada hay presente ruido. Fíjate en el gráfico que te muestro. Se trata de una señal limpia, sin ruido. El comparador responde correctamente dando una salida positiva cuando la señal supera un determinado nivel y negativa cuando este nivel no se supera. Ahora entra en escena el ruido y fíjate lo que ocurre. El comparador toma el ruido como parte de la señal de entrada y actúa en consecuencia, apagando o encendiendo la luz cuando no debe. Por esta razón, en la práctica no es aconsejable el uso de un comparador ordinario como este, el cual podría provocar fallos de detección. Lo que necesitamos es un comparador que sea muy rápido, que solo entregue dos niveles discretos a su salida, conectado o desconectado, y además que tenga cierto nivel de protección contra el ruido. Todo ello se consigue mediante un circuito especial llamado trigger de Schmitt, el cual además de ser rapidísimo en su respuesta, posee algo llamado histéresis que le protege del ruido. Te explico cómo funciona y qué es esto de la histéresis de un comparador.
La histéresis de un comparador es algo así como la inercia en mecánica. Es decir, es la tendencia de un circuito a continuar en el estado que tiene en ese momento, o lo que es lo mismo, la resistencia a abandonar su estado actual. De nuevo creo que lo entenderás mejor mediante un gráfico. Un comparador con histéresis no trabaja solo con una tensión de referencia, sino con dos. Una de ellas, la de más alto valor, establece la activación del circuito. Hasta que esta tensión no es superada, el comparador no se activa. La segunda, de un valor más bajo que la primera, es la que define la desconexión. Cuando la señal de entrada ya ha superado el valor alto y el circuito está activado, el comparador no se desconecta hasta que la señal no llega a estar por debajo de este segundo nivel. Vamos a ver cómo funciona con las mismas señales de entrada anteriores. Primero vemos el proceso de una señal de entrada sin ruido. Como era de esperar, el comparador funciona perfectamente. Ahora vemos qué ocurre cuando esta misma señal está afectada por el ruido. El comparador entrega una salida correcta a pesar de la presencia de ruido. Si te fijas, solo se activa cuando la señal de entrada alcanza la tensión de referencia superior. Una vez que esto ocurre, el comparador solo se desactiva si la señal de entrada cae por debajo de la tensión de referencia inferior. Esto provee un margen de seguridad que se conoce como zona muerta, dentro de la cual el comparador permanece en el último estado que tenía. Vamos a ver ahora el circuito práctico. Este podría ser el circuito completo de un detector con histéresis. El corazón de este montaje está compuesto por los transistores T1 y T2, que son los que forman el trigger de Schmitt. Es una versión transistorizada, pero puede hacerse también mediante un amplificador operacional. A continuación te explico cómo funciona. Observa cómo las resistencias de carga de colector de T1 y T2 son de distinto valor. Esto es precisamente lo que provoca la histéresis del circuito al ser la resistencia de emisor común a ambos transistores. O sea, la tensión en los emisores de T1 y T2 no es la misma si conduce uno o conduce el otro, lo que significa que las tensiones para hacer conducir o bloquear a T1 dependerán del transistor que en ese momento esté conduciendo. Dicho de otra manera, cuando T1 conduce, la tensión necesaria para bloquearlo será menor que la tensión necesaria para hacerlo conducir cuando está bloqueado, y el que conduce es T2. Esto hace aparecer lo que hemos quedado en llamar zona muerta, dos tensiones de referencia distintas para activar y desactivar el detector y provocar así la histéresis del comparador, porque en cada ciclo de conexión-desconexión se modifica su tensión de referencia. En cuanto a la rapidez de respuesta del circuito, podemos decir que los transistores T1 y T2 se ayudan mutuamente para conseguirla. Este detector se activa con niveles altos y se desactiva con niveles bajos. Fíjate cómo, cuando la señal de entrada se aproxima al nivel de disparo del circuito, el transistor T1 comienza a conducir ligeramente. Esto hace que T2 reduzca su corriente de emisor, lo que a su vez reduce la tensión de emisor de T1 y hace que este último conduzca un poco más. Esto provoca una nueva reducción de la corriente de emisor de T2 y el ciclo se repite, haciendo que la conmutación hacia el estado de activación del detector sea mucho más rápida que la de un comparador simple. Si lo que queremos es que el detector haga lo contrario, es decir, que se active con niveles bajos y se desactive con niveles altos, deberemos añadir al principio una etapa inversora constituida por otro transistor en configuración de emisor común.
Observa cómo en este circuito el detector hace justo lo contrario que antes, o sea, se activa con niveles bajos y se desactiva con niveles altos, pero no modifica su funcionamiento básico. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido para entender lo que significa la histéresis y el funcionamiento del disparador Trigger de Smith. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que publiquemos en el canal. Seguiremos trabajando para ofrecerte información interesante como esta. Un saludo radioelectrónico y hasta otro momento.